Gracias, Señor. Bueno, miren, voy a compartir cortito, unas 3 horas. Lo que dure un partido de fútbol. No, es mucho. El tema es las convivencias de la iglesia. ¿Cómo se llama el tema? Las convivencias de la iglesia. Bueno, desde sus inicios, queridos hermanos, la iglesia del Señor, o sea, los primeros discípulos, pónganme atención, no se distraiga, aquí estamos. El coche se va, pero aquí estamos, nosotros nos quedamos. Vénganse para acá. Mayelita, ¿quieren que le mencione por nombre? ¿Va a salir en la grabación? Va a salir en la grabación, mejor no. Repito, mis queridos hermanos, a ver, alumnos, ¿qué les dije? No pusieron atención. Desde sus inicios, la iglesia del Señor, los primeros discípulos acostumbraban reunirse a convivir como parte de su adoración al Señor. Cantaban, escuchaban la palabra del Señor y después de conmemorar la cena del Señor, ellos comían juntos en un ambiente de familia, hermanos, en un ambiente de hermandad de hermanos, en una convivencia de amor cristiano. Desde los primeros capítulos de los Hechos, dice en Hechos 2:42, dice, y perseveraban en varias cosas. En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la predicación, perseveraban. En la comunión unos con otros. Nosotros debemos aprender de la primera iglesia que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena que hoy acabamos de celebrar, la mesa del Señor, y en las oraciones. Va a haber oración este martes, tenemos que perseverar en varias cosas, pero hoy quiero enfatizar una de ellas, comunión unos con otros. Repita conmigo, comunión unos con otros. Una común unión, es lo que significa comunión, una común unión, algo que nos une a todos. Por ejemplo, ahorita el mundo tiene comunión alrededor de un deporte, aunque son de diferentes equipos, de diferentes nacionalidades, se están reuniendo y conviviendo porque tienen común unión con esta festividad, con este evento deportivo. Pero nosotros tenemos una unión con nuestro Señor Jesucristo, amén, es lo que nos une. Dice el versículo 46 del mismo capítulo, y perseveraban unánimes, con una misma alma, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. ¿Dónde partían el pan? ¿Dónde celebraban la mesa del Señor? En las casas. Comían juntos con 2 ingredientes, alegría y sencillez de corazón. O sea, no había presunción en esa iglesia. No había de que, miren, hoy traje caviar y es para mí solito, ¿verdad? Ustedes quédense con sus tortas de huevo, ¿no? Yo aquí con mi filete, ¿verdad? Muy parecido a lo que hacemos hoy en día en la iglesia primitiva, había ocasiones donde se compartía comida y se tenía comunión. Parece que a estos tiempos se les llamaba festejos de amor o fiestas de amor. ¿Cómo se llamaba? Festejos de amor, fiestas de amor. El comer juntos no solo se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también Pablo vuelve a mencionar, pero desafortunadamente en este capítulo los reprende duramente por lo mal que lo están haciendo los corintios, como les platiqué cuando tomamos la mesa del Señor hace un momento. Pero hay 2 apóstoles o 2 predicadores, escritores de la palabra de Dios más fuertes, y es Pedro. En 2 de Pedro 2:13, otra vez Pedro reprende a la iglesia, pero en esta ocasión porque dejan que los falsos maestros estén con ellos. Y Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Jacobo y por lo tanto hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribe en el verso 12 también de estas convivencias, comidas que se denominaban específicamente festejos de amor. Una vez más, el contexto el contexto de Judas y de Pedro es de reprender a los falsos maestros. Alrededor del año 90 después de Cristo, los historiadores mencionan que la famosa reunión llamada Fiesta de Amor era común entre los cristianos de Roma. Ignacio de Antioquía, que era discípulo del apóstol Juan, Ignacio de Antioquía fue uno de los discípulos del apóstol Juan por la misma época, menciona la fiesta de amor en su carta a la iglesia de Esmirna. Él escribió a los esmirnios. No tenemos esa carta, o por lo menos no está dentro del canon.
pero existe la carta de los esmirnios, a la iglesia de Esmirna. Hoy que hemos estudiado las iglesias en Apocalipsis, ustedes ya saben cuál es la iglesia de Esmirna. Pues el discípulo de Juan les escribió a ellos acerca de estas fiestas de amor. El término fiesta de amor como tal no aparece en el texto. El texto original de Judas 1:12, la palabra que utiliza Judas es agapais, que es el plural de ágape. ¿Cuántos saben que ágape significa amor? A ver, levante su mano, ¿cuántos saben que ágape significa amor? Bueno, el plural agapais se traduce como fiesta de amor, y la mejor traducción sería, dice el versículo Judas 12, estas personas, hablando de los falsos maestros, son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en festejos las comidas de amor fraternal, en el original, los ágapes que ustedes tienen, las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Entonces les llamaba a las convivencias, lo que vamos a hacer en un momento, en un rato más, es un ágape. Es amor expresado en una convivencia comiendo juntos, comidas de amor fraternal. Sería la mejor traducción de agapeis, que significa ágapes en plural. Se les llamaba a estas comidas de amor fraternal, fiestas de amor, reuniones de amor, que celebraban los cristianos. La redacción ha llevado a algunos a interpretar las palabras de Judas como una advertencia de que los falsos maestros se estaban dando un festín con los miembros de la iglesia, aprovechándose de sus actos de amor sin darles nada a cambio. Sin embargo, la interpretación más tradicional relaciona las palabras festejo con amores. Los falsos maestros asistían a los festejos de amor en los que festejaban con los creyentes, teniendo actitudes, por supuesto, no cristianas, faltas de amor. Lo más probable es que el festejo de amor fuera una comida compartida o en común, el festejo de amor, los ágapes. Algo parecido a lo que ocurre en las iglesias de hoy en día y lo que vamos a tener el día de hoy aquí en el parque. Los miembros de la iglesia traían comida, hermanos. Los más pudientes, los más ricos, aportaban una mayor cantidad de comida y así atendían a los más necesitados que no tenían mucho que compartir. En 1 Corintios 11, el festejo de amor se celebraba en relación con la cena del Señor. Como les digo, primero tomaban la cena y después comían todos juntos. En Hechos 20:11 se menciona, por ejemplo, que después del trágico accidente de Eutico, ¿se acuerdan cuando Pablo predicó tan largo que el pobre Eutico estaba bien, tenía mucho sueño y se cayó del tercer piso y se murió? Después de ese trágico accidente y su milagrosa resurrección, porque Pablo vino y lo resucitó, después de haber subido, dice el versículo, y partido el pan y comido, Pablo habló largamente hasta el alba y así salió. No aprendía el apóstol Pablo, ¿verdad? Se le muere uno, bueno, toman como le hacen ahorita en el fútbol, un refrigerio para ¿cómo dicen? Para refrescarse, ¿verdad? Una hidratación, tiempo de hidratación le llaman, ¿verdad? Pues ellos tuvieron tiempo de comilón, ¿verdad? Y después otra vez a predicarles el apóstol Pablo. Pero miren el orden. Después de haber partido el pan y comido, el apóstol siguió compartiendo la palabra. Bueno, Judas 1:12 es el único pasaje de las Escrituras donde se menciona explícitamente los ágapes o festejos de amor. El fuerte regaño de Pablo a los festejos amorosos de Corintio tiene que ver con varias cosas. Glotonería, embriaguez. ¿Se puedes imaginar, hermano, que se embriagaban los hermanitos de Corintio? ¡Wow! Y el egoísmo que existía en algunos miembros de la iglesia. Era un desorden total. Yo lo pude comprender hasta que vi una novela dramatizada del apóstol Pablo y vi cómo estaban ellos celebrando la mesa del Señor, y el pobre Apolos, que era el pastor en ese momento, estaba desesperado, no sabía qué hacer, cómo poner orden. Dice el versículo 21 del capítulo de 1 Corintios 11:21. Fíjense, en el contexto que siempre celebramos la mesa del Señor y usamos estos versículos, mira lo que dice 2 versículos antes, dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, se atiborra, glotón, y otro se embriaga. ¡Wow! 1 Corintios 11:21. Al comer, se adelantaban
se comían su propia comida y no les importaban los demás, y otros se ponían como cola de avión, hasta atrás, ¿verdad? Primera de Corintios 11:22, dice el siguiente versículo: ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? Porque, hermano, había personas que no tenían nada, y de todos modos venían y todos compartían, pero había unos que no les daban nada, los avergonzaban. ¿Qué os diré? Los alabaré por esto, dice el apóstol. En esto, fíjense que no los alabo, no puedo alabarlos. Y luego dice: yo recibí del Señor lo que les he enseñado, y empieza a hablar de la cena. ¿Te fijan? Era una cosa tan tremenda. Ahora entiendo por qué Dios los juzgó tan fuerte por no discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eran fiestas de amor sin amor. Eran agapeis sin agape. Eran fiestas de amor sin amor, y Pablo dice que su celebración de las fiestas no era para lo mejor, sino para lo peor. Si vieran el versículo 17 del mismo capítulo 11, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínate que aquí hubiéramos hecho todo un planes para hacer un bacanal, un desastre, un algo carnal. Bueno, así les dice el apóstol Pablo: ustedes se congregan para lo peor. Algunos en la iglesia de Corintios no compartían su comida, sino que disfrutaban de sus propias fiestas privadas, mientras que otros no tenían nada de qué comer. Algunos incluso se emborrachaban. Este mal comportamiento llevó a Pablo a decir: esto no es comer la cena del Señor. Era su propia cena, y su glotonería estaba deshonrando al Señor. Más grueso están las reprimendas de Judas y de Pedro. A los festejos de amor, a los ágapes, se refiere a la absurda tolerancia de la iglesia hacia los falsos maestros en medio de ella. Había personas que les quitaban su dinero, que les enseñaban doctrinas totalmente falsas, pero les permitían comer con ellos. Es increíble, ¿verdad? A nosotros nos ha pasado. Llegamos en un tiempo a comer y a convivir con alguien que era falso, hermano, y nos estaba traicionando y no nos dimos cuenta. Y aún en medio de las comidas trataban de ponernos en contra, de hablar con los miembros de la iglesia. Y eso es lo que estaba pasando, hermano, en Judas y en Pedro. Dice Judas 1:12: estas son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, en vuestras convivencias, que comiendo impúdicamente, otras versiones dicen sin temor, con vosotros se apacientan, se alimentan a sí mismos. O sea, solo van a ver quién trajo más. Y sírvame más, hermanita. Y quiero otra vez. Y no me importa si no han comido los niños, yo primero como. Ahora, la palabra manchas, que se tradujo manchas, significa arrecifes marinos. Es esa mancha negra que las embarcaciones no quieren ver en su camino, pues pueden hacerlos naufragar. Esas piedras, esos arrecifes de rocas, que cuando tú vas navegando choca el fuselaje del barco, ¿verdad? Choca el casco del barco y los puede romper y hundir. Así estos individuos son un peligro oculto, no se ven a primera vista. Los arrecifes están debajo, ¿verdad? Estas personas son un peligro oculto, no te das cuenta hasta que ya salió la mancha, ¿verdad? Estas personas, estos individuos son un peligro y quieren hacernos naufragar en cuanto a nuestra fe. Y es ahí, al calor de un taquito, de una agüita fresca, donde sembraban la cizaña, hermano. Donde hablaban mal, donde ponían a uno contra el otro, aunque usted no lo crea. Y por eso Judas y Pedro los reprenden gruesísimo. Mira, Pedro dice en el capítulo 2, versículo 13, hablando de estos falsos maestros: son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores. O sea, andan, en lugar de hablar de otra cosa, andan sembrando su falsa doctrina mientras comen alegremente con ustedes. ¡Wow! Aquí no hay de esos, ¿verdad? Aquí no hay de esos, pero en ese tiempo había, y Pedro dice: ¿cómo es posible? Luego dice lo que hacen en nuestras convivencias. Dice, segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Pero aquí está lo más difícil: seducen a las almas inconstantes. Aprovechan las convivencias, la comida, para convencer y jalar agua y dividir a las iglesias al calor de un taquito, hermano.
tienen el corazón, dice Pedro, habituado a la codicia. Lo que quieren es sacarte, obtener cosas. Y dice que son hijos de maldición. No son hijos de Dios, son hijos de maldición. Está muy fuerte, ¿verdad? Pero estudiando lo que no debemos hacer, podemos aprender lo que sí debemos hacer. Judas 1:4 dice que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermanos, nosotros tenemos libertad ahorita para vestirme así con shorts, ustedes de una manera sport, pero hay iglesias que de repente hace calor y se ponen bikini las hermanas, imagínate. Y los hombres andan sin camiseta y todo este relajo, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje. No es lo mismo libertad que libertinaje. Y niegan a Dios, dice el apóstol Judas, el único soberano Señor, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:19 dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué es un sensual, hermano? Aquel que es una persona mística, que dice, ay, hoy sentí calambres en mi dedo medio, hoy me vibró aquí la oreja izquierda y entonces la presencia del Señor está por aquí. Y empiezan a pensar y a creer que por sensaciones se discierne la presencia de Dios, hermano. Nosotros no estamos ni por vista ni por sensaciones, sino por fe, amén. Creyendo lo que la palabra de Dios dice, que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Judas dice que este tipo de personas que aprovechan nuestras convivencias son los que causan divisiones, son los sensuales, los que se guían por sus sentidos, que no tienen el Espíritu Santo. No lo tienen, hermano. No lo tienen. Llaman a sus comidas festejos de amor, pero de nada, ¿de qué sirve llamar a nuestras comidas convivencia de amor? No sirve de nada mientras permitieran que los festejos fueran parrandas carnales, en las que se despellejaban al rebaño de Dios, se trasquilaban a las ovejas. A los herejes no hay que invitarlos a comer, hermano. La Biblia dice, con los tales ni aún comáis. Pero esta iglesia tenía comunión, entre comillas, con este tipo de personas. La cena del Señor es una oportunidad para adorar a nuestro Salvador y recordar su sacrificio, anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero algunos de los corintios aprovechaban la ocasión de la cena del Señor y los festejos de amor relacionados para saciar sus deseos carnales. Algunos iban a ver a la hermanita guapa, y acuérdate que era una iglesia de griegos, ¿no? Seguramente había hombres cristianos convertidos que eran deportistas, estaban muy bien proporcionados, muy guapos, mujeres muy bonitas, pues estos iban a otra cosa, menos a adorar a Dios. Esos corintios convirtieron lo que era espiritual y santo en algo carnal, en algo corrupto, hermanos. El objetivo del amor ágape es beneficiar a los demás. El mal comportamiento de estas reuniones llamadas festejos de amor de la iglesia primitiva iba fuertemente contra el propósito que Juan nos expresó de que el que no tiene amor no tiene a Dios, porque Dios es amor. Estoy concluyendo ya. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, Judas 1:20 dice, pero ustedes, amados, hace una diferencia. Estos son los malvados, pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nuestras convivencias deben ser para edificarnos. Nuestras convivencias deben ser para testificar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nuestras convivencias es para contarnos cómo Dios es fiel, tal vez platicar nuestros problemas y que alguien nos ministre, que alguien traiga una palabra de aliento. Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios. Así que voy a repetir 3 cosas. Edifíquense sobre su santísima fe. 2, oren guiados por el Espíritu Santo. 3, consérvense en el amor de Dios. Que verdaderamente esta convivencia de nueva generación en Cristo sea una fiesta de amor, una reunión, una comida de fraternidad, una comida de fraternidad. Déjenme ver cómo lo tradujeron, ¿verdad?
esta traducción me encantó, ¿verdad? Comidas de amor fraternal. Sí, que esta reunión sea una comida de amor fraternal. Conservaos en el amor de Dios, dice Judas 1:21a. En el versículo 22 dice, a unos o algunos que dudan, convénzanlos. Estas reuniones sirven para que de repente alguien que tiene dudas, le convenzas, le compartas, le hables la palabra de Dios y lo convenzas. Otros están a punto de renunciar al cristianismo, a Dios. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Qué diferente propósito, ¿verdad? Cuando tú amas tanto a las personas que dices, no voy a permitir que mi hermanito, que este joven dude, que ponga su fe y afirme su corazón al Señor. Así que, hermanos, debemos perseverar en la comunión, no dejarnos de reunirnos. Yo sé que algunos tomaron este día para descansar, para ver a sus familiares, pero hermanos, no dejemos ese impulso de juntarnos, de reunirnos. Yo quiero felicitarlos a ustedes que han hecho eso en su corazón de que, ay, aunque me queda un poco más lejos, allá en Milpitas, y la gasolina está cara, vale la pena estar con mis hermanos, vale la pena estar juntos, adorar a Dios juntos, tomar la mesa del Señor juntos y comer en estos ágapes, en estas festividades de amor, en estas comidas de amor fraternal. Por último, quiero darles este versículo de Efesios 4:3. Efesios capítulo 4, verso 3 dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Voy a traducirlo. Debemos ponerle ganas, ser diligentes en proteger la unidad de la iglesia, hermano. La unidad del Espíritu, la que provoca que el Espíritu Santo nos una. Y dice en el vínculo de la paz. Un vínculo es algo que une. Es como una coyuntura que une dos partes del cuerpo. Es como unos huesitos, unos ligamentos en el codo, en la rodilla, en el cuello, que unen una parte con otra. Esos son los vínculos. En la paz, dice el Señor. Voy a repetir el versículo. Debemos ser solícitos en proteger, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ya hemos hablado de las bienaventuranzas. Hablamos de la paz, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que son pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Así que debemos solícitos guardar la unidad del Espíritu. Si el pastor dice, vamos a reunirnos en tal lado, todos vamos. Vamos a un camping, todos nos reunimos. Va a haber 3 salidas en estos 3 meses. Esta es la primera de junio. En julio tenemos otro servicio también en otro parque diferente. Vamos a ver qué tan lejos quieren el equipo hacerlo, pero si dicen más lejos, pues ahí vamos en el nombre del Señor, porque vamos a ser solícitos en proteger la unidad y defenderla de todo lobo rapaz que se quiera meter. Amén. Así que, hermanos, esto es lo que significa nuestros ágapes. Esto que estamos haciendo es un ágape, una fiesta, una cena, una comida de amor fraternal. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Aunque sea tu familiar, o si no, muévete y dale la mano a alguien más. Tómese de la mano, por favor. Tómese de la mano, porque aunque es tu familiar, a lo mejor el que tienes junto a ti, también es tu hermano o tu hermana en Cristo, ¿amén? Así que vamos a orar juntos y vamos a darle gracias a Dios por esta unidad. ¿Ya tienen a alguien? Muy bien. Padre Santo, nosotros te glorificamos y te bendecimos, declarando, Señor, que somos tu cuerpo. Discernimos hoy el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Señor, que nos vamos a amar, que nos vamos a esperar unos a otros, que no nos vamos a adelantar a comer nuestros alimentos sin antes orar juntos, y hasta que todos tengamos poder compartir, poder gozarnos, poder convivir. Enséñanos a tener solicitud, a tener diligencia para proteger, para guardar, para cuidar esta unidad del Espíritu, Señor. Porque no puede el enemigo penetrar el escudo de nuestra fe, Señor, y tu escudo que eres tú alrededor de nosotros. Hoy hemos cantado que eres escudo alrededor de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a proteger esta unidad y no permitas que la carnalidad, el egoísmo
o la falta de paciencia y de fruto de tu espíritu rompan en algún momento la unidad. Ayúdanos a condescender con los débiles. Ayúdanos a hacernos cada vez más humildes y limpios de corazón, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias por esta fiesta de amor que hoy vamos a tener aquí en Nueva Generación en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos terminado.